Televisa presenta. Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil. Asignatura, Democracia, Ciudadanía y Globalización. Docente, abogado Douglas Vicente Vázquez. Aguilar Magister. Somos el grupo número 2. Tema: la ciudadanía en la antigua Roma. La ciudadanía romana era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social y propiedades, acceso a posiciones de gobiernos que fueron otorgadas de diferentes maneras en épocas distintas a determinados individuos o grupos humanos a lo largo de la historia en la antigua Roma. La ciudadanía romana. Esta aparece con la fundación de la ciudad 753 a.C. La romana primitiva es una monarquía en la cual se reconoce la ciudadanía y se limitan los patricios, que son los mayores de 17 años que participaban militar y financieramente en la ciudad. La república a partir de 504 a.C. inaugura bajo influencia ateniense un cambio en las instituciones políticas que conlleva a una modificación en la ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía. Esta se podía perder debido a varias razones. Ejemplo, si un romano se trasladaba voluntariamente a alguna ciudad exenta de derecho romano, o si un ciudadano pues cometía traición. Solamente los ciudadanos romanos podían servir en las legiones. Sin embargo, un legionario durante su servicio perdía algunos de sus derechos, no podía, por ejemplo, contraer matrimonio y consecuentemente los eventuales hijos pues de tales uniones no eran ciudadanos a menos que una vez vuelto a la vida civil se desposara legalmente. Las clases. Existieron tres tipos de clases. Los patricios, que eran las familias más ricas que poseían las tierras e incluso pues ocupaban los cargos políticos importantes a partir en el Senado. Se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos eran los campesinos, pues pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Ellos eran libres y tenían sus derechos, pero no tanto privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a la clase más alta. Los esclavos. Esto se trata de los prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos, que no tenían libertad ni derechos. Eran propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Lo positivo. Era un estatus que garantizaba los máximos derechos como habitante del mundo romano. Los ciudadanos fueron reconocidos automáticamente por los hijos del matrimonio legal. Los ciudadanos romanos pues tenían más derechos de defensa que cualquier otro. Esto incluía al no ser torturado pues ni condenado a muerte, salvo en casos de traición. Aquellos que trabajaron en el ejército bajo las órdenes romanas han adquirido la ciudadanía que ha sido transmitida a los niños. Otras ventajas eran una cierta protección por parte del Estado, como el derecho de los ciudadanos pobres a recibir una determinada cantidad de grano gratuito al año en el reparto de la anona. A continuación, mi compañera Jessie. Uno de sus aspectos negativos eran que cuales el control de las instituciones públicas aún estaban en manos del Senado, el cual era dominado por los principales generales y señores nobles de Roma, así como el dictador.
Aún se enfatizaba la discriminación, pese a que permitía que, por ejemplo, los plebeyos pudiesen enriquecerse hasta cierto punto. Aún se consideraban inferiores a las clases más humildes y a los esclavos. La República atendió más de muchas situaciones relacionadas a expansión territorial, por lo que su modelo político no alcanzó en los dominios más lejanos, permitiendo indirectamente el abuso de la ley. Otro de sus aspectos interesantes eran que la ciudadanía romana no concebía automáticamente a todos los habitantes del Imperio Romano. En realidad era un estatus muy privilegiado e inclusivo, que se otorgaba solo a los hombres libres nacidos en Italia o que habían servido en el ejército romano. Los ciudadanos romanos tenían derechos especiales como el derecho a votar, a ser elegidos para cargos políticos y a tener un juicio justo en un tribunal. También estaban exentos de ciertos impuestos y podían poseer propiedades en cualquier parte del imperio. En la antigua Roma habían diferentes niveles de ciudadanía. Los ciudadanos romanos eran la clase más alta y privilegiada, mientras que los ciudadanos latinos y los aliados itálicos tenían ciertos derechos, pero no eran considerados plenamente ciudadanos. Los no ciudadanos, como los esclavos y los extranjeros, no tenían derechos políticos. La ciudadanía romana se expandió gradualmente a medida que el Imperio Romano crecía. Durante la República se otorgó a los aliados italianos que había ayudado a Roma en las guerras. Luego bajó el emperador y se concedió a todos los hombres libres nacidos en el imperio. Como análisis, tenemos que habían varias características claves de la ciudadanía romana que vale la pena analizar con los más detalles. La ciudadanía no se otorgaba automáticamente a todas las personas nacidas dentro del Imperio Romano, sino que era un privilegio que había de obtenerse mediante el servicio militar o ser otorgado por el Estado. También la ciudadanía estaba estrechamente ligada al servicio militar. El Imperio Romano se basó en la conquista y en la expansión, y el ejército fue una institución central que se desempeñó un papel clave tanto en la defensa como en la expansión del imperio. Por lo tanto, la ciudadanía se consideraba una recompensa por el servicio militar y era una forma en que el Estado incentivaba la participación en las Fuerzas Armadas. La ciudadanía confería una serie de derechos y privilegios que incluían la capacidad de votar en las elecciones, el acceso a la ley y los tribunales romanos, en la capacidad de ocupar cargos públicos, y estos privilegios no estaban disponibles para los no ciudadanos. Muchas gracias. Como frase tenemos que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.